es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos 11. Y voy a usar la versión internacional como apoyo bíblico. Nueva versión internacional. Y dice allí en el versículo 6, de donde sale el título de la prédica. En realidad, este me encantó de Nueva versión internacional, porque dice, después de haber visto lo de Abel, después de haber visto lo de Enoc, llega y dice aquí en el 6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe. Y entonces Él recompensa a quienes lo buscan. Y en ese versículo está lleno de un montón de verdades, pero un montonazo. Porque le dice a uno, mire, la realidad es que sin fe, ¿y fe quién es? Jesucristo, ¿cierto? Él es el autor y consumador de la fe. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en Hebreos 12. Usted busca Hebreos 12, versículo 2, y dice eso. Al autor y consumador de la fe, Jesucristo. Él se la inventó y él vino y la ejecutó. Entonces, lo que está diciendo el verso 6 es así. En realidad, sin Jesucristo es imposible agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. En realidad, ¿sabe cuál es su realidad? La suya y la mía. Nuestra realidad es que sin Jesucristo es imposible agradar a Dios. Y ahora usted lo entiende completamente. ¿Cómo le va a agradar usted a Dios sin Jesucristo? Si Jesucristo no está en su ecuación. Si usted no le ha entregado el control de su vida a Él. Entonces, ahí ya entiende usted lo que sigue. Ya que cualquiera, es decir, usted o yo, que nos acerquemos a Dios, tenemos que creer que Él existe. ¿Quién es Él? Jesús. Existe. Y que Dios recompensa a quienes lo buscan. Él bendice a quienes lo buscan. Quien busca la presencia de Dios, quien busca la confianza en Jesús, quien atiende las orientaciones del Espíritu Santo, Él lo recompensa, como hemos visto. Habíamos visto a quién, a Abel y a Enoc. Abel también fue al cielo joven. Abel murió porque lo mataron. Enoc murió porque Dios se lo llevó. Y cuando venga la gran tribulación, van a ver los elegidos por Dios, los 144,000 que salen allí del pueblo de Israel a evangelizar a las demás personas. Y todos ellos, pero ellos van a venir es por gran sufrimiento, se van a creer por gran sufrimiento. ¿Usted cuál prefiere de los tres para ir a Dios? ¿Cuál de los tres prefiere? ¿Como Abel, que lo mataron y se fue al cielo? ¿Como Enoc, que tuvo comunión con Dios y se lo llevó, no sufrió ni nada? ¿O como los que van a ver ahí los elegidos en la gran tribulación por sufrimiento? ¿Cuál de los tres prefiere para irse para el cielo? Ah, bueno, el de Enoc, ¿cierto? Ese, el arrebatamiento, el de la iglesia, ese es el que preferimos, pues ese es el que Dios quiere. Pero para tener el de Enoc hay que tener esto: creer en Jesús, acercarnos a Dios. Tercero, creer que Él existe realmente, Él está vivo. Y cuarto, saber que Él nos va a recompensar a quienes lo buscamos. Ahí está la esencia. Esto es muy pasado. Porque uno diría, este versículo, el 6, está mal puesto. Debía haber sido el último del libro de Hebreos. Allá después de hablar de todos los hombres de la fe, allá por el 38, 39, llegando al versículo 40, decir, no, allá era que debía haber terminado. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Y haber terminado con este versículo, porque es la conclusión. ¿Usted no se ha preguntado por qué lo metió Dios ahí? Lo metió después de Abel, de Enoc y antes de Noé. ¿Por qué metió ese versículo justo ahí? Pues porque ahí es el preciso instante, en el preciso momento. Cuando uno va hacia Dios, mire, o porque lo matan, o porque lo busca en comunión, o tercero, por antes de Noé, antes del gran sufrimiento. Y es que eso es lo que estamos viviendo ahorita.
Habrá gente que se quiere quedar a la gran tribulación, es decir, al que sigue, al de Noé, allá en el diluvio. Habrá gente porque no recibe a Jesús. Lo recibirá ya cuando se dé cuenta y diga, ¡ay! Pasó todo lo que decía allá. Eso que dijeron allá en Hebreos pasó. Y por eso Dios lo está metiendo aquí, en este preciso momento, en ese instante, inserto ahí en el versículo 6, antes de que venga lo del diluvio, antes de que venga la gran tribulación. Por eso es que ese versículo está ahí, porque Dios es un Dios de orden. Él ni siquiera lo pone a la loca. Uno podría decir en su lógica, en su entendimiento, en su raciocinio humano, este debía ser el último versículo, porque es la conclusión. No, esto no es una conclusión, esto es vida, es el instante que estamos viviendo ahorita. Uy, esto ya es muy pasado. Estamos en el tiempo de no para los que queremos irnos a él. ¿Cómo? Cualquiera que se acerque a Dios y creamos que Jesús existe, él nos va a recompensar. ¿Cómo? Arrebatando a su iglesia. Esto ya es muy pasado. ¿Y eso qué es? Como dice el versículo 6, es una realidad. En realidad, sin eso es imposible agradar a Dios. Si usted no cree lo que acabamos de decir y de explicar, es imposible que usted le agrade a Dios, con lo cual se va a quedar para el siguiente versículo. ¿Y qué dice? El siguiente, que es el que va a hablar de la gran tribulación. Entonces dice allí, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, así como usted y yo. Usted está advertido sobre lo que va a devenir dentro de poquito tiempo. La tribulación y la gran tribulación. Advertido sobre esas cosas que aún no se veían. Con temor, usted tenga temor reverente. Construyó un arca para salvar a su familia. Usted ya tiene el arca que salva a su familia. ¿Sabe cómo se llama su arca? Jesucristo. Y hay aquí una teofanía. Teofanía es cuando habla de Jesús con cosas, como el arca. Construyó un arca para salvar a su familia. ¿Usted cómo piensa salvarse usted y su casa? En el arca, y el arca se llama Jesucristo, y ya está construida, no le toca como Noé construir. La suya ya está hecha hace 2000 años. Por esa fe, es decir, ¿por quién? Por Jesucristo, que representa el arca, condenó al mundo, y en la gran tribulación el mundo va a ser condenado otra vez. Y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Quién llegó a ser heredero de la justicia? Noé. Usted y yo también somos coherederos, ¿cierto? Porque fuimos hechos justos. Allá cuando dice 2 Corintios 5:21, al que no pecó, Dios lo hizo justicia por nosotros. Heredamos eso, la justicia que viene por la fe. Es decir, la justicia que viene por ¿quién? Por Jesucristo, porque Él es la fe misma. Y ahí está la solución. Y usted, igualito como dice el 7, usted también está. Entonces ahora dice aquí, por la fe, Ricardo, Esperanza, Briseida, ponga usted allí su nombre. Por la fe, yo, Ricardo, he sido advertido sobre las cosas que aún no están, no se ven, pero han de venir, la segunda venida. Y va a venir la tribulación y la gran tribulación. Y podemos salvarnos. ¿Quién? Nuestra arca ya está, se llama Jesucristo. Y los que no creen en Jesucristo por esa misma no creencia van a ser condenados al mundo. Y eso es lo que es la gran tribulación, lo que se explicaba como el diluvio. Y por eso es que el versículo 6 está donde tiene que estar, ahí, justo enseguidita de Enoc, porque Enoc, que hablaba el 5, representa a quién, a la iglesia, es justo el instante que estamos viviendo. Y usted el 7 entiende, está advertido, se lo acabamos de advertir nuevamente aquí en Hebreos. Y esto ya es muy pasado. Esto ya recontrapasado. Sino, Señor, es impresionante la revelación que tú tienes hasta eso. Uno no lo puede cambiar de sitio, ni ponerlo antes el 6, ni hablar primero de este versículo 6 sin haber tocado el 5 y el 4 y el 3, o sea, sin haber tocado a Enoc y haber tocado a Abel.
y decir que es antes del 7 de lo de Noé porque es lo que se aproxima. Uy, ¿y qué es lo que se aproxima? O sea, ¿qué es lo que va a pasar en la gran tribulación? Que espero que usted y yo se queden en el 6 y nos vayamos, ¿cierto? En esa salvación que ya está hace 2000 años. Ya estamos advertidos, nosotros decimos, si yo creo en eso y voy a obedecer. ¿Qué le agrada a Dios? Que usted obedezca. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios, sin Jesús. ¿Y cómo sabemos que yo le agrado a Jesús? Pues obedeciendo lo que Él nos dice. ¿Y cómo yo sé lo que Él nos dice? Pues está en la Biblia. Y lo que Él le diga en la Biblia, hágalo. Para que no se quede para el 7. Porque en el 7, en tiempos de Noé, mire lo que pasó. Y dice la palabra, lo vimos anoche en la prédica que en Mateo, que va a ser peor que en los tiempos de Noé. O sea que va a ser peor que esto. Mire lo que dice Génesis 6, cuando pasó lo de Noé. Y lo que se viene de la gran tribulación va a ser peor, dice versículo 8 del capítulo 6 de Génesis. Pero Noé contaba con el favor de Dios. Nosotros también tenemos el favor de Dios, ¿cierto? Inmerecido. ¿Cómo llama ese favor de Dios inmerecido? Gracia. Gracia es el favor inmerecido que tenemos de Dios. Noé también contaba con el favor del Señor. O sea que sí estaba Jesús, puede que no físicamente como acá, pero sí estaba allá, ¿sí o no? Ah, bueno. Verso 9. Esta es la historia de Noé. Así lo cuenta NBI, nueva versión internacional. Noé era un hombre justo, como nos llaman a nosotros, justos, santos, y honrado entre su gente. ¿Qué era honrado? Una característica de un hijo de Dios es que es eso, honrado. Siempre anduvo fielmente con Dios. Segundo, un hijo de Dios fuera de ser honrado es fiel con quién, con Dios, no con la gente, no con el mundo. Un hijo de Dios es fiel con su padre, con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Eso es lo que está pasando ahora y dice que va a ser como en los tiempos de Noé. Que está corrompida y llena de violencia. Mucha corrupción. Cogen la plata, que esto. Y ahora nos estamos enterando de lo de San Andrés. Hace poquito lo de las TIC, que la plata que la llevaron, que 70.000 millones de pesos que eran para llevar la computación al agro, al campo, a los campesinos, mejor dicho. No, se la volaron. Y ahora vemos que la plata para Providencia también de la reconstrucción, mucha corrupción y mucha violencia, que ahora cogen y por un celular por 20.000 pesos van matando a la gente, armas blancas, niños, de todo. Verso 12. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión que hay también hoy en día, perversión en la gente. Gente pervertida, ¿cierto? ¿O no? Eso ya no les importa. Hombres, con mujeres, entre matrimonios, con animales, con cosas. Una perversión. Le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Así fue como pegó Tuajamar. Dale las siguientes medidas. 140 metros de largo. Es decir, que esa arca medía de largo 1,5 cuadras, 1,5 cuadras. 23 de ancho. 23 de ancho son como 2 casas aquí de esas de Mandalay o de Normandía, así de ancho. Y 14 metros de alto. Eso viene siendo un edificio como de 12 pisos. 6 por 2, 12, más o menos. 11 pisos. 11 pisos de alto. Hazla de 3 pisos, o sea, va a tener 3 niveles el arca. Con una abertura a medio metro. Solo va a tener una abertura en la mitad, a medio metro, del techo para abajo, o sea, de los 11 metros, a medio metro empieza a hacer la puerta. Y con una puerta en uno de sus costados, una sola puerta. Porque hay un solo ¿qué? Camino. Acuérdense que el arca representa a Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí está representado. En esa arca y en esa puerta. Había una sola puerta.
Por ahí tenían que entrar todos, los animales, Noé y toda su familia, por esa sola puerta, por ese solo camino. Y ese solo camino era la verdad para la vida. Entonces, el camino, la verdad y la vida, ahí está. Por esa puerta entraron todos. Era el único camino que había para entrar a la barca. Y ese representaba que la verdad, la tierra iba a ser destruida, el ser humano iba a ser destruido. ¿Y dónde había vida? La vida solo había dentro de la barca. Después no hubo vida. Fuera de la barca no hubo vida. ¿Y entiende usted eso? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Está representado ahí. Pues esto es muy pasado. Con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra. Nunca antes había llovido. Usted sabía que hasta ahí nunca antes había llovido en la tierra, hasta aquí. Cuando él envió el diluvio y llovió a cántaro y el agua subió hasta el pico más alto, y el más alto es el Everest, porque va a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Y eso pasó. Génesis 7. El Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Al único justo que encontró fue a él. Y le cumplió lo que le dijo, lo mismo al de Filipenses, al guardia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí fue igualito. Cree en el Señor Jesús. Mire, el único justo que se salvó con toda su familia. De todos los animales puros lleva 7 machos y 7 hembras. ¿Por qué llevar 7 machos y 7 hembras? Si ahí dice que eran por parejas. Aquí no dice solo por parejas, dice 7. Hubo casos que solo, la mayoría fueron parejas. Por ejemplo, de los reptiles, de los elefantes, de los leones. De los salvajes llevó parejas. Pero de los domésticos, y eso como las cabras, los chivos, las vacas, llevó de a 7. Y 7 machos y 7 hembras. ¿Por qué? Porque él sabía que el diluvio iba a durar, todo ese tiempo en el arca iban a durar como 6 meses. Y él les iba a dar de comer, porque ¿cómo van a cultivar adentro si no hay tierra? A ver, si está dentro de la barca, ahí no hay tierra, ¿cierto? O sea, no hay raíces que cojan a la tierra y succionen los nutrientes de la tierra. Estaban dentro de un arca. Él dijo: tranquilo, que yo les voy a dar de comer de los animales, la leche de las vacas, y van a haber sacrificios de animal y van a comer de esa carne. Por eso hay de esos que son los puros, de los que sí pueden comer, van a llevar no parejas, 7, para que tengan que comer durante todo este tiempo que va a durar ahí entre la barca, que fueron más de 6 meses. Oh. Pero de los impuros, solo un macho y una hembra, es decir, de los salvajes, porque no van a comer los leones. Vaya mate, un oso y lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo, por la misma razón. Venga, que comer siempre hay cerdito o qué, o vaquita, res. Vamos a comer también pollito y avecitas, pues. Listo. Para conservarse especies sobre la tierra. Porque dentro de 7 días, ¿cuánto? 7 días. ¿Cuánto es la semana que le falta a Daniel? Una semana de 7 días. Y cada día representa un año. Dentro de 7 días, aquí lo dice clarito: haré llover, haré que llueva sobre la tierra. Y acuérdense que Enoc fue llevado antes de esto, ¿no? Enoc no pasó por esto. Y Enoc representa a la iglesia, o sea que la iglesia no va a pasar. Ahí dice: durante 7 días haré que llueva la tierra. Voy a empezar en 7 días. Durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Y ahí está otra vez clarito, una semana de 7 días. Esa que es la que habla también Daniel, y de la que va a suceder. Y estuvo allá desde tiempos de ¿qué? De Noé, porque le advirtió: dentro de 7 días, ya nosotros nos dice, sí, la tribulación y la gran tribulación va a durar una semana. Esa que ya hemos visto y estudiado. Y si uno, esto es impresionante, porque esto es vigente. Ahí Mateo 24 dice que la tribulación y la gran tribulación va a ser peor que esto.
que en los días de Noé. Ya va a ser peor la corrupción, la violencia, la perversidad de la gente. Y cuando el Señor venga y pise tierra por segunda vez el Armagedón, eso va a ser horrible. Y en esos tiempos de la gran tribulación va a ser horrible. Dice que mucha gente deseará matarse. Lo que vimos en Apocalipsis, los que se queden. Entonces pregunta aquí. Levanten la mano y digan amén los que quieren ser como en el tiempo de Abel y Caín. Levanten la mano los que quieren quedarse aquí a la tribulación como en los tiempos de Noé. O dígale usted amén a los que quieren ser arrebatados como en los tiempos de Enoc. Y yo quiero ser uno de esos y le digo con mucha fuerza, yo quiero ser de los de Enoc, de los del arrebatamiento, de los